Una pregunta. Aquí en Zoom, a ver ustedes si es que quizás saben ser mejor que yo. Aquí en Zoom he visto que hay una opción donde esta parte, donde salen los participantes, se puede poner acá arriba, pero nunca lo he podido hacer o es que no es así, o es que a mí no me sale una opción para eso. O sea, donde se comparte la pantalla y esta partecita de acá, donde estamos nosotros, las cámaras, se puede poner acá arriba. ¿Hay una opción para eso o no? Así como que enmarcado. No sé si es que yo no lo he encontrado o es que no. Creo que cuando se comparte pantalla no se puede. Ah, ya. Solamente a ustedes, pero a ustedes sí les sale así, ¿no? No sale. No, y nos sale igual como usted estaba diciendo, al lado, de los lados. Es raro. ¿Cómo será eso? Quiero descubrirlo. Porque se ve mejor, o sea, salen más personas arriba, ¿verdad? Entonces ya sí los puedo ver más. Pero bueno, ya. No va a ser hoy el día que lo descubramos. Bueno, y ya. La segunda parte de la que yo les había hablado, de la dinámica de fluidos, la anterior clase que vimos. Vimos los dos planteamientos de Euler y el otro era de Lagrange, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es prácticamente repasar cuáles son los principios del movimiento del fluido, que son cosas que ya hemos venido viendo en los diferentes temas o en las diferentes unidades. Entonces, voy a ir un poquito rápido acá porque tenemos que avanzar el tema de energía. Yo les había dicho que por favor vayan repasando esta parte ustedes con su libro, con sus apuntes. Entonces, en esta parte de acá, hablando ya de los principios del movimiento del fluido, entonces, bueno, ¿qué tenemos nosotros del de un fluido? Sabemos que la variación de la velocidad, en la parte, no, esperen, déjenme que les voy a mostrar algo antes de iniciar con esto. De la clase anterior, me estaba olvidando, van a disculpar. Déjenme verificar un momento. Quiero mostrarles un video que acompaña al último esquema que vi. ¿Se acuerdan de cómo se comportan las líneas del flujo? Habíamos visto unas flechitas, habíamos visto algo que interrumpe el movimiento, ¿verdad? Y nos habíamos acercado un poquito más y habíamos visto cómo actúa cada una de esas pequeñas partículas del fluido. Entonces, les voy a compartir este video. Déjenme que lo vuelvo. Ya. Bien. Va demasiado rápido y no me deja hablar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a observar acá? ¿Están viendo el video, verdad? ¿Me confirman? Sí. Ya, gracias, Juliana. Bueno, ya, gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Lo que vamos a ver en este video es que a mano derecha, en esta parte de acá, voy a estar soltando un tinte de anilina. Es un experimento que hizo el doctor. Entonces, él dice que va a soltar ese tinte
desde esta parte de acá, la cual va a pasar por estos 3 discos, ¿ok? Y puedo saber lo que pasa en cada una de las partículas de este fluido que estamos hablando de anilina. Entonces, estas partículas del fluido a través de estas líneas de corriente, porque son líneas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a rodear a los discos porque obviamente no los pueden atravesar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a suceder. Ahora les pongo el video para que lo observen. Entonces, ahí están. Fíjense cómo esas partículas del fluido van rodeando los obstáculos, ¿verdad? No los pueden atravesar, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? Se acomodan a la figura que tenemos ahí y van rodeando, ¿verdad? Entonces, no pueden atravesar, pero ellos se acomodan a la forma que tenga ese obstáculo. En este caso, como es un disco, entonces pasan alrededor de él. Luego, aquí en esta parte, vamos a hacer de, ok, más o menos así es como se comporta incluso el aire. No solamente, sabemos que el aire también es un fluido, ¿verdad? También se considera un fluido. Entonces, en este caso vamos a considerar los perfiles de estos 3 aviones y vamos a ver cómo actúa el fluido alrededor de ellos. Me volví atrás, pero como es rapidito, ahorita lo van a volver a ver. Ya vimos el de los discos. Y ahora fíjense qué es lo que sucede también con esos perfiles de los aviones. Fíjense que también, de la misma manera, qué es lo que sucede con el fluido o con cada una de las líneas de corriente del fluido, rodean la figura, ¿verdad? Rodean al objeto o a esta figura y se adaptan a la forma de ella y luego siguen su curso. Entonces, sin embargo, acá, ¿qué es lo que podemos observar? Este de acá es igual a este caso. Pero, ¿qué sucede en este caso? Fíjense, la línea de corriente está justamente en el centro de la figura esta del avión y llega a este punto de acá, que se llama punto de estancamiento. Porque el flujo, ¿qué es lo que hace? Se detiene, ¿verdad? Y por ende, ¿cuál va a ser la velocidad acá? Antes de adaptarse a la forma, el flujo se va a detener, ¿ok? No es lo mismo que acá, que tiene una velocidad constante, rodea y sigue su curso. Pero si está en esta parte de acá, de la figurita o del perfil del avión, ¿qué es lo que va a suceder? Esa línea del flujo va a llegar ahí, va a chocar, por así decirlo, con este perfil, el inicio de este perfil, y aquí se va a producir un estancamiento. Por lo tanto, no voy a tener esta facilidad de desplazamiento con esta velocidad constante, sino de que la velocidad primero se va a detener por el estancamiento y va a ser 0. ¿Ok? Y luego, al ver que esto no cede, entonces, ¿qué va a suceder con el fluido? Se va a dar paso, pero bien pegadito a la figura. Entonces, ahí está la diferencia de cuando nosotros tenemos líneas de corriente que choquen precisamente con el perfil de alguna superficie. Puede suceder esto, sí, pero también puede suceder este tipo de opción, este tipo de estancamiento donde el flujo va a chocar y vamos a tener una velocidad igual a 0. La velocidad es 0 y al seguir ingresando esta línea de corriente o al seguir aportando energía, ¿qué es lo que va a pasar? Velocidad 0, pero con el impulso nuevamente va a empezar a avanzar alrededor de ese perfil. Entonces ahí están, hay esas opciones. Ahora, un ejemplo que les puedo dar es cuando nosotros, bueno, alguna vez todos nos ha pasado, sacamos la cabeza por la ventana del auto. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros abrimos nuestra boca,
vamos a querer absorber el aire y no vamos a poder, ¿verdad? Porque va a estar demasiado saturado y ya no vamos a poder absorber más aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no, que como estamos saturados, ya no tenemos más espacio, se produce este punto de estancamiento del que yo les estaba hablando para este caso, ¿ok? Entonces, estamos saturados, no podemos recibir más aire y vamos a estar en ese punto de estancamiento, en donde la velocidad va a ser cero de este aire que trata de ingresar hacia nosotros o dentro de nosotros, y la presión es máxima. ¿Ok? Cuando la velocidad es cero, la presión es máxima porque estamos sometidos a la presión del aire. ¿Ok? Y esto ya no deja que podamos tener más aire dentro de nosotros porque estamos en ese punto de estancamiento. Entonces, ahora ya, a estas líneas de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? ¿Qué es lo que estamos observando acá? Es la trayectoria que sigue una partícula de fluido. Entonces, a eso se le llama línea de corriente. Todas estas de acá, las líneas verdes, son líneas de corriente. Entonces, son la trayectoria que sigue una partícula de fluido. Entonces, una partícula de fluido, ¿qué es lo que hace? Sigue esa trayectoria y fíjense que no se cruza una con la otra, ¿verdad? Cada una respeta su espacio. Entonces, eso es una línea de corriente. Por favor, que no se les vaya a olvidar por si el doctor les pregunta. Es la trayectoria que sigue una partícula de fluido, ¿ok? Y fíjense que ahí, por supuesto que la trayectoria marca esa línea de fluido o línea de corriente. Bien. Ahora sí ya podemos ingresar a lo que ya yo estaba mostrándoles hace un momento. Entonces les vuelvo a recalcar cuál es una de las características de estas líneas de corriente, es de que cada una de ellas respetan su espacio, que no se chocan unas con las otras, no se intersectan, no se entrelazan, etc. Ahora sí, les voy a compartir lo que estábamos viendo, me estaba adelantando. Bien, ahora sí. Los principios del movimiento del fluido. Entonces, ¿cuál es el movimiento o flujo de un fluido? Viendo ya un poquito el video anterior, entonces vieron que es un poco complicado determinar el movimiento. ¿Por qué? Porque para determinar el movimiento nosotros tendríamos que analizar cada una de las partículas que está yendo en su línea de corriente, ¿verdad? Y también eso lo hemos visto en los planteamientos de Euler y Lagrange. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un estudio de las partículas, ¿verdad? Habíamos visto cómo se comporta la partícula 1 respecto a qué? Respecto al tiempo con su vector, que es la velocidad, ¿verdad? Entonces, estamos analizando, prácticamente tenemos que ver el comportamiento de cada una de las partículas. Es por eso que aquí nos dice que el movimiento o flujo de un fluido es bastante complejo analizarlo. Bien, entonces la variación de velocidad que hemos visto resultante es de capa a capa, ¿verdad? Se mueven en paralelo al contorno y dan origen ¿a qué? En cada una de esas líneas de corriente nosotros podríamos observar los esfuerzos de corte que pueden existir en el fluido, ¿ok? Entonces, estas partículas individuales que hemos visto del fluido se mueven, ¿por qué? ¿Por qué se mueven? Se mueven como resultado de la acción de fuerzas que se ejerzan sobre ellas, ¿ok? ¿Y por qué se generan estas fuerzas? Se pueden generar a partir de las diferencias de presiones. Entonces, cada una de estas partículas, primero que todo, se mueven como resultado de las fuerzas
Pueden ser fuerzas de corte, por ejemplo, que dan origen al movimiento o a estos esfuerzos, y a partir de qué se pueden generar estas fuerzas de corte, a partir de esas diferencias de presión o de algún tipo de elevación de estos fluidos. Bien. Ok, ahora volvemos a repasar, fíjense, esto ya lo habíamos visto, pero ya guiándonos con el video que vimos, hemos visto la trayectoria de la línea de corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que habíamos visto en la anterior clase? Habíamos visto que hay dos opciones. Una, que nosotros podamos seguir la trayectoria de nuestra partícula, que sería esta parte de acá, cómo varía respecto a las velocidades, y otra que simplemente podamos observar cómo va avanzando una misma partícula, ¿verdad? Fíjense, la partícula 1, en este delta t va a tener esta trayectoria. La partícula 1 en este otro delta t o tiempo 2, tiempo 1, tiempo 2, va a tener esta otra trayectoria. Entonces, eso ya lo vimos con Euler, ¿verdad? Y con Lagrange, que es lo que vimos, que esta partícula, si nosotros nos subimos en ella, podemos observar qué es lo que pasa con las demás partículas. Fíjense, esta es la 1, pero esta es una partícula diferente. La número 2 es otra, la número 3 es otra y la número 4 es otra. Entonces, podemos observar la línea de corriente, fíjense que sería esta de acá, y también podemos observar la trayectoria de una partícula. Entonces, rigiéndonos a los dos casos que habíamos visto en la anterior clase, podemos observar lo mismo en este esquema de acá. Bien, entonces, la serie de partículas, ¿de qué depende? Depende de el tiempo, ¿verdad? Fíjense acá, ahí está. Es lo mismo que los tres grafiquitos que habíamos visto en la anterior clase. 1, respecto al T sub 0, cómo se comporta. 2, respecto al T sub 1. 3, respecto al T sub 2. Entonces, es lo mismo, solamente que acá ya nos está diciendo que lo que habíamos visto lo podemos graficar y podemos observar cuál es la trayectoria de una partícula y cuál es la trayectoria de la línea de corriente. Entonces, ahora, ¿qué sucedería si nosotros observaríamos cada una de las partículas en 3 dimensiones? Fíjense, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos esto de acá, que se llamaría tubo de corriente. A las líneas del flujo que hemos observado en el video, también se les llama tubo de corriente. Si es que estas forman entre dos, ese espacio que forman entre dos líneas de corriente, por donde va a circular el flujo, se le llama tubo de corriente. Entonces, en 3 dimensiones lo pudiéramos observar de este modo. Aquí está. Bien, eso sería en 3 dimensiones. Pensé que se me cortó la conexión porque se me fueron de vista. Ya. El flujo uniforme y flujo estacionario. Esto también ya lo hemos visto, pero repasemos. Cuando digo que el flujo es uniforme, ¿cuándo es? ¿Cuándo digo que el flujo es uniforme? Digo que es uniforme cuando no detecto alguna alteración o variación. Es decir, el flujo será uniforme cuando con respecto al espacio su velocidad será la misma. Entonces, eso quiere decir cuando nosotros hablamos de un flujo uniforme. Acá les vuelven a recalcar cuando la velocidad en un instante dado es la misma en magnitud y dirección en cada punto del cuerpo del fluido. Entonces, un fluido es uniforme cuando algo es uniforme cuando no detecto alteraciones o no
no detectar esas alteraciones o esos movimientos, determina que no exista la velocidad o que esa velocidad en un instante tenga la misma magnitud y la misma dirección en cada punto. Es decir, a ver, en el río yo me pongo acá, en un punto A, y esa velocidad tiene que ser la misma en este otro punto. Vuelvo en una hora a medir la velocidad y tiene que ser la misma. Entonces, a eso se refiere. Tiene que ser, esa velocidad tiene que tener la misma magnitud y tiene que tener también la misma dirección. Entonces, es ahí cuando nosotros nos referimos a un flujo uniforme. Ahora, en este segundo punto, fíjense, un flujo, ¿cuándo se considera estacionario o permanente? Todo lo contrario, cuando nosotros vayamos a detectar la velocidad, la presión, la sección del flujo de la corriente pueden variar de un punto a otro, ¿ok? No es lo mismo, obviamente, porque estamos hablando de un flujo estacionario o permanente. Entonces, ¿qué varía? La velocidad, varía la presión, por supuesto que la sección por donde esté yendo la corriente de flujo va a variar de un punto a otro, ya no va a ser igual que en el flujo uniforme, que van a ser las mismas en el punto A y en el punto B. En este caso, todo esto va a variar, pero ¿qué es lo que no va a variar? No va a variar el tiempo, ahí está. Varía velocidad, presión, sección, el flujo, etcétera, pero el tiempo sigue siendo el mismo, ¿ok? Ahí está la diferencia. De acuerdo a todo esto, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar 4 posibles tipos de flujo. Podemos observar un flujo uniforme estacionario, donde, por ejemplo, si nosotros tenemos 2 secciones, la velocidad, la presión, el área van a ser las mismas, ¿ok? Eso ya lo vimos, lo acabamos de ver, estamos repasando nada más. Luego tenemos el número 2, que es el flujo permanente o estacionario no uniforme, donde las condiciones varían de un punto a otro, ya lo vimos, pueden variar, por ejemplo, en caudal, hablando de tuberías, pero permanecen en el tiempo, ¿verdad? Acabamos de decir que el tiempo no va a variar, no varía en el tiempo. Luego tenemos el flujo uniforme no permanente, que este de acá generalmente es simplemente teórico, y el flujo no uniforme no permanente, que en este, por ejemplo, en los ríos, va cambiando de un punto a otro, puede cambiar de forma con el tiempo y el espacio. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a medir cuál es la distancia para pasar el río Piraí, obviamente si nosotros medimos cerca del puente, vamos a tener otra distancia, ¿verdad? Y más allá, vamos a tener otra distancia. ¿Por qué? Porque a veces hay crecidas, existe quizás una variación de caudal, entonces no es lo mismo medir en un punto fijo que en otro, aguas arriba o aguas abajo, 100 metros más allá, 200 metros más allá. Entonces siempre existe una diferencia de un punto a otro. Los sistemas de referencia. Hemos visto las dos opciones. Podemos mirar el barco desde el margen de un río o podemos analizar el flujo dentro de este barco observando el movimiento de las partículas. Nos está volviendo a recalcar lo mismo que habíamos visto en la anterior clase de Euler y Lagrange, ¿ok? Podemos tener esos dos sistemas de referencia. O me paro en un punto fijo o me subo a una de las partículas o asumo que yo voy a estar en constante visualización con esa partícula y observo qué es lo que va a suceder mientras esta partícula se mueve. Entonces, hemos visto esas dos opciones. Fluidos reales e ideales. ¿Cuándo es un fluido real? Un fluido es real cuando se mueve en la cercanía de un contorno. Entonces, el fluido que va a estar en contacto con ese contorno va a tener la misma velocidad que este. Ahora, si lo
Si la frontera, cuando hablamos de frontera nos estamos refiriendo a la parte donde está el fluido, en esta parte para allá ya no va a haber fluido y en esta parte para acá ya no va a haber fluido. Estoy asumiendo que solamente en el centro tengo fluido. Entonces, a estos extremos de acá, donde están mis manos, se les llama frontera. ¿Y qué quiere decir? Que por ahí no van a cruzar las líneas de corriente. Entonces, ahí está, a eso se refiere con frontera. Ahora, si la frontera está quieta, es decir, si no está en movimiento, el fluido igual va a estar quieto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una pared y acá tengo fluido, en esta parte de acá, y el fluido se mueve, perfiles de esos aviones, al alejarse de ellos, ¿qué es lo que sucedía? Ya no tenían una velocidad que dependía de ese obstáculo, ¿verdad? Como yo les había explicado en la parte del avión, qué pasa cuando esa línea se choca justamente con el perfil del avión. Tiene una velocidad cero, ¿verdad? Entonces, mientras más alejada esté la velocidad de ese obstáculo, va a tener ¿qué? Va a tener una velocidad libre. Entonces, a eso se refiere. Bien. Ahora, ¿cuándo asumimos que un fluido es ideal? Ya lo hemos visto también. Cuando no tiene viscosidad, ¿verdad? Y en el cual también no existen esfuerzos de corte. Entonces, un fluido ideal es cuando nosotros asumimos de que ese fluido no va a tener una viscosidad, perdón, y por ende no van a tener esfuerzos de corte. Ahora, podemos tomar en cuenta que al resolver algunos problemas, simplemente esos efectos de la viscosidad y la turbulencia podemos ignorarlos o dejarlos a un lado y es conveniente que nosotros digamos, bueno, voy a tomar como que mi fluido es ideal para no tomar en cuenta la velocidad y no tomar en cuenta si existe algún esfuerzo de corte, ¿ok? Sí, se lo puede realizar y hay ejemplos que así lo hacen. Dicen, las condiciones son que su fluido es ideal. Entonces ya saben, ¿cuándo es un fluido ideal? Cuando no tiene viscosidad y cuando no existen esfuerzos de corte. Entonces ahí está. ¿Podemos asumir en algunos ejercicios esto? Sí, pero posteriormente podemos corregir este análisis porque simplemente primero se hace un análisis teórico, ¿verdad? En el ejercicio. Y luego ya observar cuáles son los factores que hemos omitido y si esos factores de viscosidad y de esfuerzos de corte están de acuerdo con el comportamiento del flujo real. ¿Ok? Entonces sí, se puede obviar, pero luego tenemos que analizar en qué nos puede afectar que nosotros no tomemos en cuenta la velocidad. No esfuerzos de corte. En esta parte, ¿cuáles son los fluidos compresivos? Quiere decir de que la densidad puede variar con la presión bajo condiciones de flujo estacionario y siempre que las variaciones de densidad sean pequeñas, siempre va a ser posible que nosotros podamos simplificar el análisis de un problema asumiendo que el fluido es incompresible y que su densidad es constante. Entonces, cuando hablamos de flujos o fluidos compresibles, estamos asumiendo que la densidad puede variar con la presión, ¿ok? Pero acá nos vuelve a recalcar, podemos asumir en algunos problemas de aplicación de que el flujo es incompresible, porque si yo digo que es compresible, voy a tener que tomar en cuenta que la densidad va a variar con la presión. Pero si es incompresible, puedo dejar a un lado esas variaciones y decir, bueno, yo voy a analizar primero para un flujo incompresible porque no quiero tomar en cuenta la densidad ni ver cómo varía la presión. Entonces, sí, igual que en el anterior caso de fluidos ideales o no ideales, se puede tomar en cuenta
a la hora de resolver un problema, yo digo, bueno, no quiero tomar en cuenta eso. Primero, solamente voy a trabajar con el flujo incompresible. Los líquidos son difíciles de comprimir y es usual que cuando nosotros los tratemos como si fueran incompresibles, para todos los casos, el flujo estacionario. Entonces, sí podemos asumir que un flujo es incompresible, pero tenemos que observar también cuáles son esos factores que nos pueden afectar posterior a que nosotros no tomemos en cuenta la densidad y la presión, cómo varían estas dos. Bien, análisis de movimiento de los fluidos. Nosotros hemos podido observar que podemos estudiar un elemento específico que sea de una masa fija. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto. En las deducciones de ecuaciones, hemos visto, si no me equivoco, igual en 3 dimensiones, cómo analizamos un determinado fluido. Asumimos que es un flujo estacionario o un fluido de masa fija, ¿verdad? Cuando hemos analizado, si no me equivoco, en el tema, antes de que ustedes den examen, para algunas ecuaciones hemos analizado en 3 dimensiones, ¿verdad? Y teníamos un chorizo de deducción de ecuación. Entonces, lo que nosotros hemos asumido es que ese fluido tiene una masa fija. Es decir, ese elemento está en un sistema cerrado. Nosotros podemos definir estudiándolos así, como una región, como un pequeño espacio, para poder deducir algunas fórmulas o algunos sistemas, tomando en cuenta los ejes cartesianos, que pueden ser en X, en Y, o tridimensionales, X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, podemos fluido se puede desplazar. Bien, el movimiento de una partícula de fluido y la cinemática de fluido, ya lo hemos visto el método de Lagrange, ¿verdad? Hemos visto que estas partículas tienen coordenadas en X, en Y y en Z, y dependen de qué? Dependen del tiempo. Sí, hemos visto ya esto de acá. Sin embargo, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta las coordenadas originales, desde dónde está partiendo nuestra partícula y cómo está avanzando de acuerdo a la trayectoria que tenga, de acuerdo al instante inicial t sub 0, y pueden ser escritas como función de x sub 0, y sub 0, z sub 0, el tiempo, ¿verdad? Bien, entonces acá volvemos a recordar lo que ya hemos visto también, que podemos tener en X y en Y y en Z, por supuesto, las coordenadas. ¿Y de qué depende? Depende del tiempo. Entonces, fíjense que podemos tener esta partícula inicialmente, como nos decía la teoría anterior, en coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, pero mientras transcurre del tiempo sub 0 al tiempo t, por supuesto que nuestras coordenadas ya van a ser X, Y y Z, y no van a ser las iniciales. Ya hemos visto que la velocidad es un vector, aquí está, y también para describir el movimiento de los fluidos, necesitamos conocer algunas características del fluido, como la velocidad, como la presión de una partícula o de un grupo de partículas, en un punto en el que el campo de fluido en cualquier instante de tiempo lo podamos observar. Y de esta manera nosotros podamos describir el flujo, por ejemplo, como el método euleriano, que también lo habíamos visto, donde podemos observar la velocidad, el vector velocidad en X, en Y y en Z, respecto también del tiempo, ¿verdad? Pero como nosotros en Euler habíamos dicho que nos quedamos estacionados en un punto fijo, entonces el tiempo va a ser el mismo, ¿verdad? Puede que nuestras coordenadas vayan a cambiar, sí, pero como estamos estacionados en un mismo sitio, entonces nuestro tiempo no va a cambiar, a comparación de que si nosotros
tomemos la parte de Lagrange, que por supuesto vamos a tener esa variación de T sub 0 a T sub 1, T sub 2, etc. Entonces, ahí está el recordatorio de lo que ya vimos también. Ahora, la cinemática de fluidos. Aquí, ¿qué es lo que hemos visto en resumen? Les voy a dar un resumen para que pasemos ya a lo siguiente. Aquí, ¿qué es lo que analizamos o no analizamos? Aquí no analizamos las causas del movimiento, lo vimos al inicio del tema anterior, donde vimos Euler y Lagrange. No analizamos las causas del movimiento de un determinado cuerpo. ¿Eso lo hago dónde? Lo hago en la dinámica, ¿verdad? En la cinemática solamente analizamos los componentes, ¿verdad? No analizamos las causas del movimiento o las causas que originan el movimiento del fluido. Simplemente nosotros tenemos que analizar cuáles son esas variables y por qué se dan. ¿Por qué se dan esos esfuerzos? ¿Por qué cambia la velocidad? ¿Por qué cambia respecto al tiempo? Etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros analizamos. Ahora en esta parte, en la descarga o caudal y velocidad, fíjense esos gráficos de ahí. El primero, vamos a tomarlo, que es un perfil del flujo. Cuando el flujo es laminar, ¿ok? Tiene este perfil de acá. Pero cuando el flujo es turbulento, tiene este otro perfil de acá. Se comporta de este modo, ¿ok? Ahora, estos perfiles, en estos podemos observar que la velocidad es U, sí, lo habíamos visto también en la ecuación pasada, al referirnos a velocidad en la parte de Lagrange, ¿verdad? Entonces, la U la tomamos como velocidad para cualquier radio. Si nosotros estamos trabajando en áreas circulares, también de la misma manera, de acuerdo al radio, fíjense, podemos tener, si tenemos algún tipo de sección circular, podemos tener un radio más grande y un radio más pequeño, sí, podemos trabajar así. Podemos trabajar con perfiles de flujo laminar y con perfiles de flujo turbulento. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de este tipo de perfiles, vamos a tener que tomar en cuenta un determinado espesor también, donde podemos deducir de que a qué va a ser igual el caudal va a ser igual a la velocidad, que es U, por el área. Ahora, aquí lo podemos observar. Si nosotros estamos tomando en cuenta una determinada variación, entonces el área del elemento por la velocidad, integramos eso y vamos a llegar a esto de acá. A que el caudal es igual a ¿qué? Al área por la velocidad. La continuidad del flujo. Igual lo hemos analizado en un esquema en 3 dimensiones, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que la masa de fluido que entra por unidad de tiempo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa del fluido que sale por unidad de tiempo más el incremento de la masa de fluido en el volumen del control por unidad de tiempo. Entonces, si existe algún determinado incremento, se lo suma a la masa del flujo que sale, no a la que ingresa. Es decir, al ingresar a este volumen de control, puede que a nosotros nos pueda incrementar, ya sea en masa para este volumen por unidad de tiempo. Entonces, ¿dónde vemos ese incremento? Vemos ese incremento ya a la hora de los elementos que salen o la masa que sale. Lo que entra es igual a lo que sale y si existe algún incremento, le sumamos, pero aquí a la salida. Entonces, fíjense, volvemos a recalcar lo que les estaba explicando en el esquema anterior de la masa del fluido, donde acá, fíjense que tenemos velocidad, V1, tenemos el área en esta sección, en la 1, y tenemos una densidad. Entonces, habíamos dicho que al pasar por ese elemento, vamos a tener que, de la sección 1,
va a ser igual a la masa que sale en unidad de tiempo de la sección 2. Pero por supuesto, como estamos hablando de sección 2, ya esta velocidad ya no va a ser la velocidad 1, sino va a ser la velocidad 2, el área 2 de esta sección y la densidad 2. ¿Ok? Y aquí está, fíjense, la masa que por unidad de tiempo en la sección 1 es igual a la masa que sale en la unidad de tiempo de la sección número 2. Lo podemos observar aquí también, fíjense, en la aplicación de continuidad, lo mismo, pero esta parte que entra de la velocidad, del caudal por esta sección, va a ser igual a la que sale, pero ya lo que sale va a ser la suma de ¿qué? De esto más esto. El área 2, velocidad 2, caudal 2, más área 3, velocidad 3 y caudal 3. Entonces, para que me cumpla de que lo que entra es igual a lo que sale, esto que entra, que sería esta parte de acá, tiene que ser igual a ¿qué? A lo que sale en sumatoria, ¿verdad? Esto más esto tiene que ser igual a lo que entra. Y por supuesto que a simple vista, a través de este tubo de acá, sí se cumple porque lo que va a entrar sí o sí va a tener que salir por ambos orificios, ¿verdad? Entonces la suma de ambos va a ser igual a lo que entra. Y volvemos a lo mismo, volvemos a lo que dijimos. Lo que entra va a ser igual a lo que sale. Sea como sea que salga, así esté distribuido en 3, en 4, en 5 tubos, en esta parte de acá, entonces tiene que ser lo mismo a lo que entra. Bien. Me voy a pasar a la siguiente, que ya es la última que vamos a ver hoy. Bien, entonces, como vieron, simplemente era un repaso de prácticamente todo lo que habíamos ido viendo hasta el momento, antes de ingresar a energía. Ahora les voy a compartir la dinámica de fluidos, el principio de conservación de energía en fluidos, la ecuación de la energía. Ahora, ingeniero. Bien. ¿Sí? Ya. ¿Cómo? Perdón, no te entendí, Roberto. No, le preguntaba si hasta ahora acababa su avance. Sí, hoy esto ya es lo último. Entonces, Y es cortito, fíjense. Así que, y el hablando viernes o el martes. ¿Cómo? Creo que mi señal está mala, chicos, o es la de Roberto. Creo que es la de él. Creo que preguntó si el martes Es la volvían mía. a hacer el examen. Es la mía, ingeniera. Es la mía. ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? Me decía. Le pregunté si viernes o martes iba a hacer el examen con el doctor, o no sabía nada. Ya. No me avisó eso todavía el doctor. Martes, no creo que sea el viernes, chicos, creo que sea el martes. Como todavía hay tiempo, ¿no ves? ¿Qué fecha es hoy? 16. Sí. Yo creo que sería el martes, pero igual yo le voy a avisar a Fernando como siempre y ya él les pasa el aviso a ustedes. De todos modos, fíjense que no está largo, ¿verdad? Hemos visto Euler, Lagrange, lo que hemos visto anteriormente es tipo un resumen y también tendrían que repasar esta parte de acá que tampoco está larga. Entonces, no desfallezcan que no van a morir en el intento, lo van a lograr. Así que no se asusten mucho. Entonces, pero obviamente ¿el tema 8 no va a entrar? ¿Cómo? El tema 8 no va a entrar entonces. No, solo hasta acá, hasta la parte de energía. Ya. Ya, porque tampoco yo los quiero saturar con tanto, ya no hay más tiempo. Y la verdad es que he hecho lo que he podido en el tiempo que
que no pasaron clases con el doctor, que fue creo que más de un mes, o un mes si no me equivoco. Entonces ya si nos ponemos a avanzar el 8 ya va a ser demasiado para ustedes también. Bueno, entonces ya saben, hasta acá es donde van a practicar, hasta acá van a repasar. Hasta el tema 7, que es la dinámica de fluidos. Bien. Les voy a agrandar esto. Ok. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en la partícula de un fluido? A ver, ya hablando de dinámica de fluidos, cada una de las partículas que hemos visto también ya en el videito que les mostré, ¿a qué obedecen? Obedecen a las leyes del movimiento de Newton, ¿verdad? La primera en fuerzas de cuerpo y la segunda en fuerzas de superficie. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Fíjense que las fuerzas de cuerpo también se llaman fuerzas másicas y estas actúan a la distancia. Es decir, nosotros pudiéramos pensar, son fuerzas de cuerpo, entonces imagino que el cuerpo tiene que estar en contacto con esas fuerzas, pero no es así. En realidad es todo lo contrario. Actúan a la distancia, por ejemplo, la fuerza gravitacional, que nosotros sabemos que esa fuerza no la podemos sentir, ¿verdad? Entonces, creeríamos, les vuelvo a recalcar, de que son fuerzas que nosotros o los cuerpos pueden sentir, pero no es así. Están entre la fuerza gravitacional, que no las podemos sentir, no podemos sentir cómo actúa, pero sí sabemos que gracias a esta fuerza gravitacional nosotros estamos parados donde estamos. Entonces es lo que nos atrae, ¿ok? Pero no es algo que podamos sentir que nos está aferrando a la Tierra. Entonces, sí se llaman fuerzas de cuerpo, pero todo lo contrario, actúan a la distancia, como por ejemplo las fuerzas gravitacionales. También están las ondas eléctricas, acá como segundo punto, y también la energía electromagnética, como por ejemplo todo lo que nos irradia también nuestro teléfono, que es un tipo de energía que quizás no podemos sentir físicamente, pero sabemos que nos puede ocasionar también algún tipo de daño, ¿verdad? Es un tipo de energía que es dañina, pero que la verdad es que creo que nadie se ve sin su celular en estos tiempos, ¿no? O a ver, ustedes pueden pasar un día sin su celular. Confiesen. Tiempo de parciales, sí. Quizás si es que... ¿Cómo? Tiempo de parciales, sí. Sí. A no ser que por fuerza Bueno, mayor. sí. Sí, ¿no? O bueno, ya Roberto, decomisamos su celular, tu mamá te decomisa el teléfono. Así es el castigo y es una tortura, ¿no? Para los niños de ahora, no tener su tablet o la computadora o su celular. Ese es el peor castigo que pueden recibir. Porque ellos ya nacieron en esta era de la tecnología. Bueno, entonces ahí están, esos son los tipos de fuerza de cuerpo o másica, ya saben. No necesariamente es algo que podemos sentir, sino son fuerzas que actúan a la distancia y son esas tres. Está la gravitacional, está la eléctrica y está la electromagnética. Ahora, las fuerzas de superficie o de contacto, que es lo segundo que estábamos viendo acá, que obedecen a las leyes del movimiento de Newton. Los segundos son las fuerzas de superficie. Estas sí actúan por contacto directo, todo lo contrario a las fuerzas de cuerpo, que por supuesto, como estamos hablando de fluido, entonces estas actúan en contacto directo con el elemento de fluido. ¿Y cuáles son? Son los esfuerzos normales, que se dan porque
de acuerdo a las presiones, y también son los esfuerzos de corte o tangencial, que es de acuerdo a qué, a la fricción y a la viscosidad de un fluido. Entonces ahí está. Las fuerzas de superficie o de contacto están en esos dos tipos. Ya directamente los esfuerzos que hemos podido observar a lo largo del avance, esfuerzos normales, dados por la presión, y esfuerzos de cortes o esfuerzos tangenciales, de acuerdo a la fricción o a la viscosidad del fluido. Es decir, todo esto de acuerdo a las características que tiene el fluido que nosotros estemos analizando. Ya sabemos que hay fluidos de diferentes viscosidades, ¿verdad? El aceite tiene una viscosidad, el agua tiene otra viscosidad, etc. Entonces, de acuerdo a estas características, es que podemos observar cuáles son esas fuerzas. Ahora sí, la ecuación de energía para el flujo de un fluido ideal está dada ¿por qué? Está dada por la ecuación de Euler. Y aquí, desde aquí para adelante, ahora sí vamos a ver lo que me preguntaba Roberto la anterior clase. Me estaba preguntando esto de acá. A ver, Roberto, para que no vuelvas a caer. Acá está. ¿Qué es lo que hacemos en esta ecuación de Euler? Aquí está más explicado en este tema. Tenemos que derivar la relación entre... Ajá, exactamente. ¿Entre qué? La velocidad, más adelante vamos a hablar de la aceleración. La velocidad, la presión, fíjense, ahí está, la elevación y la densidad. Entonces... La elevación en Y. Exactamente. ¿O no? Ahora, ¿dónde lo podemos ver esto? Lo podemos ver a lo largo de una línea de corriente, que son todas esas líneas que vimos que en el video que circulan, no a través, sino dándole paso a ese objeto. Vimos de los discos, vimos del perfil del avión, entonces ahí está. Lo vamos a seguir viendo, así que no se preocupen, lo vamos a seguir mencionando para que les quede clarito, pero como inicial, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que derivar? Tenemos que derivar esta relación, y si a ustedes les pregunta el doctor, ¿qué es lo que tengo que derivar en la ecuación de Euler? Es una derivada entre la relación de velocidad, presión, elevación en y por supuesto la densidad de ese fluido. Entonces ahí está. ¿A lo largo de qué o dónde se da esto? Se da en la línea de corriente de ese fluido que estamos analizando. Otra vez se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué hora es? 9:02. Wow, ahora sí que ya me retrasé mucho. Bueno, de todos modos es bien cortito esto. Ahora, fíjense acá. En este ejemplo vamos a considerar, esto es para deducir fórmulas, ustedes ya saben. Consideramos un elemento, en este caso es este tubo de corriente, que va a estar en movimiento a lo largo de una línea de corriente, es decir, un flujo ideal va a pasar a través de este tubo, ¿ok? Fíjense acá, tiene esta velocidad y por supuesto, al ir en esa dirección, la presión, fíjense, va a ser esa presión inicial más ese diferencial de presión que puede haber aumentado dentro de este tubo. Lo mismo para la velocidad. La velocidad que ingresa, ¿cómo va a salir? Va a salir esa velocidad más un diferencial de esa velocidad que pudo haber aumentado también a través de este tubo de corriente. Entonces, ese tubo tiene este desplazamiento, o esa línea de corriente tiene este desplazamiento de S. Tomamos en cuenta también por ese diferencial del área de esta parte de acá, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la longitud. Entonces, nosotros, ¿qué podemos observar? Las fuerzas responsables son las fuerzas de presión, que ya saben que están dadas por P. Fuerzas del mismo, aquí está, el peso está en el centro de gravedad de este elemento. Y la fuerza acelerante, ¿debido a qué? Debido al cambio de velocidad. Hemos dicho que, ¿qué es lo que ingresa? Ingresa esta velocidad, pero
¿qué es lo que sale? Sale la velocidad más esa derivada de velocidad, que es un cambio o un aumento, ¿verdad? ¿A lo largo de qué? A lo largo de esa línea de corriente. Entonces, ahí está. Luego, antes de que me pase ahí, estas flechitas de acá, estas que están a ambos lados del tubo, son fuerzas de presión. ¿Okay? Pero, ¿qué sucede con estas fuerzas de presión? Que fíjense que como tenemos en este extremo y en este otro extremo, como entre ellas se están contrarrestando, entonces esas fuerzas van a ser igual a cero. ¿Ok? Sí están presentes ahí, sí están presentes esas fuerzas de presión en este campo, pero como otras se van contrarrestando, entonces esas fuerzas son igual a cero. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton? Vamos a tener que a lo largo de esa línea de corriente, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a tener que esto de acá es la fuerza de presión que entra menos la que sale, ¿verdad? Menos la que sale. Menos el componente de la gravedad, que en este caso estamos hablando del coseno del ángulo, porque por supuesto, si estamos hablando de peso y acá nos forma este ángulo, tenemos que ver de trabajar con coseno, con seno. Ustedes eso ya lo saben, ya lo hemos visto. Entonces ahí está. Menos ese componente de la gravedad. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que estas presiones se me van a ir y simplemente me va a quedar este diferencial de presión. Entonces, el fluido, esas diferencias de presión, ¿ok? Y tiene que vencer su propio peso. Entonces, es por eso que acá está en negativo esa diferencia de presión y está en negativo también la masa de ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Ese diferencial de S por el diferencial de T, que es prácticamente la velocidad, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos trabajar ese diferencial de B o de velocidad respecto al tiempo, que va a ser lo mismo a esto. Velocidad, diferencial de B sobre diferencial de S. Podemos utilizar este o simplemente este de acá, es mismo. Ya sabemos que el coseno está dado, ¿por qué? Está dado respecto a la longitud de mi tubo, del ejemplo que vimos, a la longitud del tubo respecto a ¿qué? Respecto a la altura, porque el tubo está inclinado, ¿verdad? Entonces, en la sección A voy a tener una altura y en la otra sección que está más arriba voy a tener una altura más elevada. Entonces, esa es la diferencia. Y respecto a eso, por supuesto, está el coseno del ángulo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener cuando nosotros derivemos? Simplemente nos va a quedar que esa diferencia de presión, ¿por qué habíamos dicho que es negativa? Porque el fluido se mueve y tiene que vencer su propio peso. Entonces, ahí está. Por esa razón es con negativo. Entonces, vamos a tener que ρ por la velocidad la vamos a multiplicar por ese diferencial de la velocidad. Entonces, todo esto para llegar a ¿qué? Para llegar a esta ecuación de Euler del movimiento. Aquí está la ecuación. ¿Qué es lo que hicimos acá? Para que no se mareen. Pasamos todo esto a este miembro e igualamos a 0. Para que no se duerma Vázquez, que ya está ahí cerrando un ojito. A ver. Entonces, pasamos al otro miembro, igualamos a 0 y esta de acá es la ecuación de Euler, ¿ok? Aquí está la ecuación. Ahora, fíjense, nuevamente volvemos a repetir. Aplicamos, ¿o dónde es aplicable esto? En el estado estacionario para el flujo incompresible o flujo ideal. Entonces, ¿qué es lo que se toma en cuenta acá? Se toma en cuenta la relación entre ¿qué? Entre la presión de P, la velocidad, por supuesto, aquí está, al cuadrado, la densidad y la elevación Z a lo largo de una línea de corriente.
Entonces, aquí está la respuesta a la pregunta que hacía Roberto en la anterior clase de que, ¿cuál era la pregunta, Roberto? A ver. ¿En qué forma estaba dada la ecuación de Euler? Entonces, el doctor les puede decir, a ver, explíqueme teóricamente cómo se describe la ecuación de Euler. Entonces, ustedes no van a decir dz más dp sobre densidad, no. Ustedes van a decir esto. ¿Qué interviene? Interviene el fluido que estamos analizando y, por supuesto, la elevación a lo largo de ¿qué? De la línea de corriente. ¿Okay? ¿A qué me refiero con elevación? Vuelvo rapidito a mi esquema. Acá, Z, ¿qué es? La elevación, tenemos esta línea de corriente y lo que yo les decía, esta elevación Z es más pequeña que esta de acá porque tenemos el tubo inclinado. Y por supuesto, tiene un diferencial de Z porque es una distancia mucho más elevada. Y eso interviene, sí, a la hora de que yo estoy analizando el flujo, sí. La elevación Z a lo largo de la línea de corriente sí está presente en la ecuación de Euler. Y ahí está. Así es como ustedes tienen que describir esa ecuación. Y no dz más dp sobre ρ por g más de... No. Ustedes tienen que saber teóricamente qué es lo que están viendo en la ecuación. Entonces, ahí está. Para que no se les olvide, por si el doctor les pregunta, nuevamente. Bien, entonces, no puede, esta sucede. Antes de, ¿por qué? Porque tenemos que tener una relación entre la densidad y la presión. Es decir, tienen que ser esos datos conocidos. Si yo no conozco la densidad y no conozco la presión, entonces yo no puedo integrar esta ecuación. No se vayan a olvidar. Ahora, para este caso, ¿qué es lo que puede suceder? Para resolver la ecuación de Euler, les vuelvo y les recalco. Tengo que integrarla. Entonces, la densidad, en este caso, la densidad, como dice el doctor, la densidad es la sospechosa. Cuando hablábamos del tiempo, el tiempo es el sospechoso. En este caso, la densidad